En este canal son responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas de Teleamiga Internacional. Esta noche con un programa realmente interesante, un tema que despierta mucha polémica y ha despertado mucha polémica y seguirá despertando polémica. Algunos creen que es posible ser casto en el matrimonio y, por supuesto, en el noviazgo. Explicaremos la diferencia de estos dos temas. Y otros creen que no es posible la castidad durante el noviazgo. Algunos creen que es un asunto de personas beatas, otros lo ven con un poco más de profundidad. Estos temas los estaremos abarcando esta noche en este programa donde tocaremos noviazgo y castidad. Así que sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Cara al Catecismo. Para entrar un poco en materia, quisiera dejarlos con algunas daticos que pueden ser muy interesantes para el desarrollo de nuestro programa. Inicialmente, permítanme decir algo. Se calcula que en Colombia cada año se realizan 4 millones de abortos. Esta cifra, aunque no es totalmente real debido a que sucede en la mayor parte de los casos en clínicas clandestinas, se calcula alrededor de los 4 millones de abortos. Cada 2 horas en Colombia se realizan 3 divorcios, 3 parejas deciden divorciarse, de los cuales 2 son por infidelidad. Algunos daticos que estaremos tocando y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Mucho, muchísimo. Vamos a ver qué opina la gente en la calle y ya regresamos. Eso va en la formación de cada uno, para mí. Estar de acuerdo o no estar de acuerdo es de acuerdo a sus principios que haya recibido en el hogar. El mundo gira demasiado rápido y como que se adapta uno a las costumbres nuevas. Entonces yo soy de los antiguos, quiero ojalá ser innovador, pero en ese sentido no. Por tener como más seguridad, pero esa castidad debe ser mutua, ¿no le parece? Difícil pregunta. Depende porque pues las relaciones deben tomarse con muchísima seriedad y digamos no solamente por experimentar, sino pues si es una relación sólida y una relación seria, pues sí, no es necesariamente que haya la castidad dentro del noviazgo. Afirmativo, desde luego que sí, porque no debe guardarse para esa persona y es un mandato. Pues sí, pero con respeto y con responsabilidad. Pues, ¿qué le digo yo? Porque a mí me parece que llegar al altar virgen me parece muy bonito. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque genera valores y hay que reconocerlos también. No, porque imagínate después cómo hacen la gente, los jóvenes sobre todo. Parece que es bueno conservarse uno para la persona que va a ser su esposo por toda la vida. Pues uno ya a estas alturas de la vida no sabe qué pensar. Pues no, ya difícilmente, pero sí, claro que estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque esa es la norma tradicional, ¿no? Pero ya es muy difícil a estas alturas de la vida conseguir ese concepto en la vida. Para el año 1989, en Colombia, la tasa de embarazos no deseados era alrededor del 52%. Pero para el año 2008, estamos hablando de unos años más adelante, la tasa de embarazos no deseados era de 67%. Y para la última medición que se realizó en el año 2012,
la tasa de embarazos no deseados estaba superando el 75%. Mientras que esto sucede en Colombia y mientras que las parejas se siguen divorciando por infidelidades, en países como China, el índice de embarazos no deseados está bajando ostensiblemente. Una tasa muy representativa, abortos en China para el año 2011 era de 13 millones de abortos al año. Ustedes dirán qué barbaridad, pero resulta que China tiene una población de más de 1.000 millones de habitantes, en comparación con Colombia, que tiene 44 millones de habitantes y registra un porcentaje de abortos de 4 millones. Esto se debe a una implementación del gobierno chino en lo que han llamado ellos una política de prevención en torno a la castidad. Por eso vamos a estar abordando este tema y para esto he querido invitar esta noche a dos personas muy especiales. Son dos jóvenes maravillosos que nos van a dar no solo su testimonio, sino su visión sobre si es posible ser casto durante el noviazgo. Inicialmente quisiera presentarles a una muy querida conocida de todos ustedes, María Isabel Magaña, coordinadora nacional del Grupo Juvenil Lewe. Marisa, buenas noches. Buenas noches, Oscar, y gracias por invitarnos para discutir este tema tan interesante hoy aquí con todos los teleamigos. Y tenemos otro invitado muy querido que van a ustedes ir conociendo poco a poco, David Ortiz. Él es joven Lewe también del movimiento juvenil Lewe. David, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar acompañándonos. Bueno, entremos en materia. Inicialmente, quiero hacerles una pregunta a los dos. ¿Es posible en el noviazgo ser casto? Yo creo que la respuesta es sí, depende de si tú quieres, no tanto de si puedes, porque la posibilidad siempre existe, esta es en tu voluntad y en que le encuentres el sentido a la castidad. Algo que nosotros siempre comentamos en el grupo de jóvenes es que la castidad no es como se plantea o como nos la han vendido, de ponerse un cinturón de castidad y no hacer absolutamente nada, ni siquiera darle la mano al novio hasta el día que uno se case, y ese día uno se quita de la cadenita que uno lleva al cuello la llave del cinturón de castidad y se la entrega al novio y le dice: felicitaciones, eres el afortunado que puedes desbloquear el candado, ahora sí. Eso no es la castidad y no, digamos que no es un enfoque positivo ni que nos ayude a construirnos como personas. La castidad es una invitación a amar verdaderamente y a aprender a sacrificarse, a ser fiel y a dar lo mejor de uno por el otro en el noviazgo, para que después puedas asegurar un buen matrimonio, y eso implica no tener relaciones sexuales, pero no es desde un punto de vista negativo o prohibitivo, sino desde un punto de vista que te invita a crecer y a mejorar como persona, así que a todas vistas es muy posible. Lo importante es encontrar en ti primero el deseo de hacerlo y luchar por ello. Las estadísticas nos dicen que el 73% de los jóvenes entre los 15 y los 40 años en Colombia creen que la castidad no es posible. David, ¿tú crees que la castidad es posible? Sí, Oscar, yo creo que la castidad es posible. Yo he estado del otro lado y les puedo decir que sí es posible, porque cuando uno en serio tiene la voluntad de hacerlo, ese tipo de cosas se dan. Uno solamente tiene que tener claro que eso es lo que quiere y pues obviamente tomar las medidas preventivas para lograrlo. Bueno, voy a empezar a meterme un poco en camisa de 11 varas. Bueno, no yo, tú. En realidad lo que te voy a decir es lo siguiente: cuando tú hablas, dices que yo he estado del otro lado. Ese yo he estado del otro lado, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que hubo un antes en el que tú no estabas de acuerdo con la castidad? Exactamente, yo antes no estaba de acuerdo con la castidad, pero después de que tuve conocimiento de Dios me di cuenta que era algo muy importante que debía seguir. ¿Y qué te lleva a cambiar de parecer? Pues porque previamente tuve una relación en la cual no fui casto y la verdad pues no fue una buena experiencia, y ahora que tengo una relación actualmente que sí la vivo en la castidad, digo, en verdad las ventajas han sido bastantes. Me ha dado tranquilidad, me ha dado paz y me ha dado lo más importante, es amar de verdad. Tenemos entonces aquí una situación. Tú decides afrontar una relación no propiamente basada en la castidad, y luego
de un proceso de conversión, de un proceso de encuentro, de acercamiento con Dios, decides abrazar la castidad, cosa que me parece muy valiente y muy loable, algo en una persona tan joven como tú. ¿Es difícil dar ese paso? Sí, la verdad sí, porque como decíamos al principio, el programa es algo que pues tiene como un estereotipo muy fuerte de que te dicen, no, el cinturón de castidad, bueno, o ese tipo, que era algo solamente para monjas o algo así. Pero pues, no, o sea, la verdad, una vez uno se mete en eso se da cuenta que es algo totalmente distinto y es un camino de vivir muy bueno. Yo voy a hacer preguntas directas esta noche, porque quiero que los televidentes tengan claro algo. Y es que alguna vez hablando con una experta en temas de sexualidad, yo le expresaba mi teoría de que a los jóvenes se le podía hablar de castidad y ellos lo asumían, y que era una manera muy importante para hacer la prevención de aborto, de enfermedades de transmisión sexual y demás. Ella me lo rebatía, me decía que no era posible, que los jóvenes no entendían ese lenguaje. María Isabel, tú eres una niña muy linda, eres una niña profesional, supremamente brillante, me imagino que tienes muchísimos admiradores. La pregunta concreta es, ¿tú has asumido tu vida en castidad? Sí, la respuesta sí, y de hecho yo estoy en contra de la sexóloga que tú mencionas o de la especialista en este tema, porque si uno puede hablarle a jóvenes de física cuántica, de álgebra, de química elevada, pueden resolver problemas. Si incluso hay jóvenes que han con aplicaciones resuelto problemas de la sociedad, ¿cómo no van a poder entender un tema? Es como decirles, son hábiles para todo, menos para lo que tiene que ver con ellos y su desarrollo como personas. Eso es una mentira. Lo que pasa es que hay que hablarles en un lenguaje que entiendan. Si tú los sientas una tarde a tomarse el té y les dices, yo considero que evitar momentos de pasión con las personas cercanas es vital, pues se aburren, claro. En cambio, si les hablas de frente, les dices las cosas como son, mira, las relaciones sexuales son buenas, son placenteras, valen la pena, están creadas porque tienen una misión y una razón de ser, pero esto implica una entrega total, una búsqueda de la conexión completa con la persona, en el tiempo, en el espacio, en la eternidad, y por eso te invito a que lo puedas vivir cuando puedas entregarte plenamente a una persona. Ya es un idioma que el joven entiende, porque no le estás hablando ni con palabras a medias, ni con ejemplos a medias. Entre más claro y más de frente seas, mejor, porque además los jóvenes quieren saber del tema. Todos los jóvenes quieren saber, así no estén de acuerdo, quieren saber. Y entre más directamente se les respondan sus preguntas, con ejemplos claros, con argumentos, va a ser más fácil para ellos al menos entenderlo, no necesariamente adoptarlo, pero sí entenderlo. Por ahí se empieza. Ustedes tienen como grupo, y por eso he querido invitarlos esta noche a este programa, ustedes tienen como grupo una actividad que me parece muy bonita, y es que ustedes tienen algo que se llama un día en contravía, que consiste en tomarse los colegios y las universidades para hablarle a los jóvenes de diferentes temas. Entre ellos hay una sala que me llama poderosamente la atención, que es la sala de castidad. Sí, así es. Es una cosa cuando tú le hablas a un joven católico comprometido de castidad, pero ¿cómo llegar a un colegio como ustedes hacen, donde la mayoría de los niños no están en la intención de creer en esto, o en la universidad, y decirle, hombre, mire, usted tiene que ser casto hasta su matrimonio? ¿Cómo se hace para transmitirle a un joven esta situación, David? Pues yo creo que lo más importante es, bueno, como yo aprendí, es con el testimonio y con la experiencia. Cuando uno ve a las personas que están practicando eso y ven, oigan, ellos se ven como felices, se ven que están haciendo las cosas bien, uno ve como los resultados, ese reflejo de que están haciendo las cosas bien, a uno se le pega. Y en parte, ese fue lo que a mí me llamó la atención más de eso, y por la razón por la que seguí el camino de la castidad. Eso es algo muy importante, pero bueno, las líneas están abiertas en Bogotá 287-8355 para que por favor nos marquen, nos cuenten su experiencia. Nuestra línea nacional gratuita 01-8115-116, para que nos cuenten y nos hablen sobre lo que están opinando frente a este tema tan importante. Ahora, en el segundo segmento del programa, vamos a tocar un tema muchísimo más importante, y es cómo hacer para hablarle a los padres para que tengan la capacidad de ser muy coherentes, muy concisos y hablarle a los jóvenes de castidad. Pero esto será en un momento, ya regresamos.
Bueno, estamos de regreso aquí en De Cara al Catecismo, esta noche hablando de noviazgo y castidad. Vivimos en una época en la que todo nos habla de sexo, todo es sexo, todo nos invita a tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un problema muy serio. Pareciera que los padres le tienen un poco de miedo, de recelo, a hablarle a los hijos sobre sexualidad y mucho más miedo a hablarle a los hijos sobre castidad. Hay algunos padres que solucionan el problema dándole a su hija o a su hijo un preservativo para que lo guarden en la billetera o en la cartera y se vayan a las fiestas. La solución frente al tema simplemente es decir, haga lo que quiera, pero cuídese y sea responsable. En realidad, ¿eso es ser responsable, María Isabel? A mí me ofende mucho cuando me dicen que la solución es haga lo que quiera, pero cuídese. Y sobre todo es porque, por ejemplo, cuando van a los colegios a dar las charlas de castidad, les enseñan a poner un condón, cómo se tienen que tomar las pastillas, y a la salida les reparten condones y se pueden llevar los que quieran. Y lo que están haciendo es anular a la persona, o sea, no le están explicando cuáles son los efectos, qué es lo que tú sientes después de una relación sexual, si quedas o no apegado a la persona, cómo eso te construye en una relación, para qué sirve. Es que el sexo no es solo para pasarla rico un rato y ya, tiene una cosa y una amplitud grandísima que te une como pareja, es pues la parte fundamental de la reproducción, y claro que tiene el elemento del placer, pero pareciera que el placer es lo único que importa, ¿no? Porque tener hijos, pues o adoptas, o cuidas al de la vecina, o te haces fertilización, como que eso ya no importa. Y unirte a la pareja, la gente ya no cree en el amor, ya no cree en las parejas, entonces como que lo descartaron. Pero cuando uno se olvida de esas cosas tan importantes, pues no las construye. Entonces cuando a ti te dicen únicamente, mira, cuídate y haz lo que quieras, yo siento que los jóvenes nos tratan como conejos. Entonces, como ustedes no se pueden controlar, hagan lo que quieran, las veces que quieran, solo cuídense a ver si disminuimos de repente, de casualidad, de pronto, las tasas de embarazo adolescente, las tasas de enfermedades de transmisión sexual y de paso las de depresión y de suicidio, porque eso viene muy de la mano. En vez de decirnos, jóvenes, ¿por qué no aprenden a conocerse? ¿Por qué no aprenden a valorarse, a valorar la pareja que tienen? ¿Por qué no aprenden a amar? ¿Por qué no se atreven a amar, por ejemplo? ¿Por qué no aprenden la grandeza que tiene la vida? Porque te venden como si que la creación de un niño o pues el embarazo fuera la cosa más horrible y espantosa. O sea, si algo puede salir mal, es un embarazo. Y es todo lo contrario, si se da un embarazo es porque pasa un milagro impresionante, no es porque algo salió muy mal, es porque algo salió muy bien, porque todas las variables se unieron y puede haber vida. Eso es un milagro, pero hoy no lo venden como si fuera la cosa más horrible y más traumática. Entonces, en vez de ayudarnos a crecer como personas, a valorarnos como jóvenes, a enfrentar la vida con herramientas, con alegría, con esperanza, nos hacen es enfrentar con placer, y cuando algo sale mal, elimínelo con el aborto o digamos que frénese. Y también es una visión muy egoísta, porque la mayoría de los anticonceptivos están pensados para la mujer. Entonces, las píldoras anticonceptivas, la T, las barritas que uno se inyecta en la piel, todos esos son bombas de químicos y de hormonas que en el largo plazo acaban con la mujer y te enferma. Estás tocando un tema que quiero entrar a tocar, pero primero tenemos una llamada. Dulivia desde Medellín. Dulivia, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Dulivia, ¿cómo estás? Bienvenida a De Cara al Catecismo. Muchísimas gracias. ¿Qué nos quieres compartir? Sí, dos cositas. Primero, un aporte, y segundo, pues, como una pregunta a los invitados que tienen ahí. El aporte es que es un tema muy delicado que desde las alcaldías y las gobernaciones, hablo especialmente desde mi ciudad, cuando tuvimos de alcalde al señor Sergio Fajardo, tuvo una campaña llamada Sexo Seguro, Sexo a lo Bien, y era repartiendo condones y todo eso. Entonces vimos pues cómo el incremento de embarazos en adolescentes aumentó, o sea que la campaña fracasó. Entonces vendría también como desde ellos que tuvieran conciencia en el tema. Ese sería un aporte. Y la pregunta es la siguiente: una pareja de novios que tenga relaciones sexuales y de un momento a otro uno de ellos decida no seguir con las relaciones sexuales, sino seguir con el tema que tienen de la castidad, que recomiendan a esa persona si su pareja
no está de acuerdo. Pues Olivia, muchísimas gracias. Bueno, ahí está una pregunta muy importante y muy interesante. ¿Ustedes qué le responderían a Olivia? Pues yo le respondería que si una parte de la pareja no respondiera, no aceptara eso, es porque simplemente lo quiere por sexo. En realidad no ama a esa persona, sino que solamente ama lo que esa persona le hace sentir a él. Entonces, eso no es amor. Y pues sin duda, eso es algo de separación, diría yo. Sí, es muy difícil, yo creo, que sacar adelante un noviazgo en castidad si una de las dos partes no está de acuerdo, porque siempre va a estar buscando el quite, de alguna manera siempre va a estar buscando cómo hacer, cómo le doy un beso mejor, o cómo la enamoro, cómo hago más romántico el momento para ver si logro otra vez. Y tienen ahí una cosa como más de peso, y es que como ambos ya saben qué es lo que pasa, qué es lo que se siente y cómo es la movida, pues a veces puede ser más difícil poner el límite. Entonces yo creo, sobre todo para las personas que están empezando en el camino, que es mejor huir en el momento. No sé, David, ¿tú qué opinas? Pues empezando, ¿cómo se puede ayudar a la persona que está empezando en el camino? Sí, totalmente. O sea, según lo que dice Marisabel, siempre un lado tira más fuerte que el otro. Entonces, si los dos no están de acuerdo, pues lastimosamente a veces las personas tienen un poquito al mal. Entonces, si el novio no le ayuda a la niña, pues seguramente la niña va a seguir cayendo hasta que cae totalmente y pues no se va a poder lograr nada. O pues también se puede desde el otro modo, obviamente, ¿no? Aquí hay un punto que me parece interesante que toquemos, era el que quería tocar hace un momento, y es la mujer objeto, la mujer como objeto. Yo creo que aquí la sociedad nos ha puesto algo que es muy grave, muy delicado. El problema de la castidad radica en una situación, es que estamos viendo a la mujer como un objeto y estamos tratando de sexualizar la sociedad, y eso es algo muy, muy, muy delicado. Vemos que para vender un tornillo de 1 centímetro o medio centímetro de diámetro, tienen que sacar una mujer casi desnuda, a tamaño cuerpo entero, porque está en su mano teniendo un tornillo, y eso es lo que vende. Entonces también un poco la publicidad sexual, la publicidad erotizada, está llevando también a que las relaciones sexuales se disparen, y por consiguiente estamos teniendo todas las tasas que estamos sosteniendo de abortos, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo evitar que la mujer sea vista como un objeto sexual? Pues eso yo creo que además hoy en día es de parte y parte. Yo no me quedaría únicamente en la mujer, porque las mujeres hoy en día, con lo empoderadas que están, también quieren placer a como de lugar, y muchas veces usan al hombre, que eso no se habla mucho porque el hombre se siente muy macho y muy varonil, pero también muchas veces es usado. Sí, es cierto. Y yo creo que lo importante ahí es cuando uno logra, digamos, desarmar a la persona, entonces le quita todo el cuerpo, y si pudiera ver el alma, es aprender eso, a ver el alma de la persona y su corazón y su interior. Cuando uno se queda únicamente pues con lo externo, va a estimular pues todos los sentimientos, las sensaciones y todas las cosas, y eso pues siempre va a pasar con la mujer o con la revista o con la niña de la película, igual con el hombre. Pero cuando uno aprende a ver el alma, es cuando puede, digamos, quitar un poco esa barrera que sexualiza a las personas y que te permite acercarte a ellas como son. Y la castidad ayuda mucho en eso, porque como de primera estás bloqueando esa parte tan sensorial, por así decirlo, y tan emotiva, pues tienes que aprender a acercarte a la persona de otras maneras. Y eso puede ser en planes, a través pues, de conocerla en otros momentos, en otras áreas. No sé, si le gusta salir a montar en bicicleta, si le gustan los conciertos, si le gusta sentarse a leer un libro, si se quiere expresar y quiere sentarse a llorar porque está triste. Todo eso te ayuda a acercarte a la persona como es y no a lo que la persona te da. Porque cuando se te sienta tu pareja a llorar porque está triste, pues uno no dice, ay, qué aburrido, a qué hora se calla, a ver si nos damos un beso. Tú ya das un paso más allá y dices, pobrecita, está sufriendo, ¿cómo yo la puedo ayudar? Y cuando tú das ese paso, ya estás aprendiendo, digamos que, a apreciar a la persona por lo que es y no por lo que te da. Tenemos una llamada. Jorge, buenas noches. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Jorge, gracias por tu llamada. Cuéntanos. Bueno, les agradezco antes que todo. Primera vez que tengo la oportunidad de ver el programa, me llama mucho la atención. Y pues mi caso ya va un poco más a fondo. Yo estoy casado, he tenido muchos inconvenientes, pero tengo una cosa muy clara. Yo a mi esposa la amo en el fondo por lo que es, pero quiero aprender a ser, quiero tener la oportunidad de aprender a ser menos sexual y amarla mucho más de lo que la amo. Y pues quisiera encontrar
una mejor claridad sobre eso y una ayuda si es posible. Me interesa, por más que sea, salvar mi matrimonio y llevarlo hasta el final de nuestros días como corresponde. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué comentario tenemos para Jorge? Pues no estando casado yo creo que es un poco más difícil. Sí, ya no sé. De pronto tú puedes dar Tú más eres el luces experto. sobre el tema. En ese caso. Bueno, la perspectiva, me interesa mucho la perspectiva, yo tengo mi propia perspectiva por estar casado, pero me interesa inicialmente la perspectiva de ustedes, como jóvenes, ¿cómo ven este caso en el que Jorge nos está contando? Porque ustedes un día van a estar casados, y ustedes, como jóvenes castos en este momento, ¿cómo visualizarían un matrimonio frente a lo que Jorge nos está comentando? Pues yo creo que lo bueno de la castidad, más que todo, es que es como un gimnasio en el que uno se va entrenando para luego poder llegar al matrimonio. Entonces, si uno se ha venido entrenando constantemente, ha ido fortaleciendo esas partes, pues cuando llega ya al matrimonio, pues ya no va a ser tan difícil. Y pues ya se va a conocer mejor a la persona, ya no se la va a amar solamente por un cuerpo, sino que se la va a amar por su corazón. Y ahí es muy importante lo que decía David, y es como uno en el noviazgo ha aprendido a esperar, y a que no todo el tiempo puede tener todo lo que uno quisiera. Ya en el matrimonio, pues uno también puede esperar, a pesar de que lo puede hacer, porque es que el sexo no es malo y en el matrimonio cobra su plenitud y está muy bien, pero también uno puede decir, de repente no lo hago 7 días de la semana, sino, no sé, bueno, no sé cómo se funcione, pero 3 días de la semana y los demás hacemos planes que nos unan como pareja, o depende también de cada relación. Es no volver el matrimonio simplemente como un cuarto de motel en el que solo pasan las parejas, sino construir relación. Así es, así es. Y precisamente les quería yo hacer a ustedes la pregunta y ponerlos de primera a tener una visión de este tema, como dicen frente a lo que nos dice Jorge, por una sencilla razón. Miren, la situación es la siguiente. Cuando durante el noviazgo el joven practica la castidad, le queda mucho más fácil vivir su matrimonio. No solo se ha demostrado que jóvenes castos en el noviazgo tienen menos problemas para ser fieles, sino que además se ha demostrado que durante el matrimonio se puede manejar mejor la relación sexual. San Pablo es muy claro en la primera carta a los Corintios cuando habla del matrimonio, y es muy claro y muy específico. Él dice textualmente, dice algo así, si la memoria no me falla, dice que durante el matrimonio la idea es estar juntos durante un tiempo y luego retiraos a orar para volver a estar juntos luego, para que no caigáis en tentación, dice San Pablo. El matrimonio no es solamente una actividad que quede reducida a la parte sexual. Si nosotros logramos entender y logramos vivir nuestra sexualidad de una manera completa y logramos entender que el amor abarca muchos terrenos, entonces va a ser mucho más fácil. Si ustedes como jóvenes pueden vivir esa castidad como jóvenes, durante el matrimonio van a poder hacerlo. Y ahí es donde vive la castidad en el matrimonio. Pero tenemos una llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, para felicitarlos por el programa. Un aporte. El aporte que quiero dar es que yo creo que la formación de la sexualidad viene desde el hogar. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que amarlo y quererlo, no que entre cualquier persona. Saber que es algo sagrado, no que es algo para que el cuerpo se dañe, y hagamos con nuestro cuerpo lo que queramos. Otra cosa, ¿cómo es posible que el Estado colombiano esté en un momento, con todo el respeto de mis televidentes, se esté prostituyendo tanto la juventud? Porque esto es prostituir cuando uno entrega un condón. Cuídese, niña, sabiendo que la consecuencia viene más adelante y tenemos que llorar y seguir llorando como está la situación en el país. Gracias. No, gracias a ti, Inés, por tu aporte. Tenemos otra llamada y ya vamos a este comentario. María, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, bienvenida al programa. Ajá, muchas gracias. Mira, para una inquietud que tengo, ¿qué opinan cada uno de ustedes de esto? En un colegio religioso de Manizales, este fin de semana repartieron a los jóvenes
amistoso dirigido por sacerdotes, muñecos. Muñecos para que ellos vieran qué tan problemático era un embarazo, y más en ellos que son adolescentes. Entonces los muñecos ellos tenían sensores, los muñecos tenían que darles, imitar que les daban comida, los muñecos despertaban por la noche, había que cambiarle pañales y todo. Entonces pensé, bueno, les están enseñando ese miedo al embarazo, pero no sería mejor, y en un colegio religioso, que sería mejor esto sobre la castidad. ¿Ustedes qué opinan? ¿El miedo a tener hijos, a traer hijos al mundo, o mejor la castidad? Muchas gracias, Dios les pague. No, a ti, muy querida, muchas gracias. Hay un punto que es bien importante aquí, ¿no? Y es que estamos enfrentándonos a dos situaciones totalmente claras. Uno, son las políticas estatales, las políticas del gobierno, las políticas que pretenden solucionar el problema incentivando el problema. Eso es algo que es una contradicción. Nosotros no podemos pretender tener menos embarazos, reducir la tasa de abortos, reducir los niveles de enfermedades de transmisión sexual, diciéndole a nuestros jóvenes tengan relaciones sexuales, pero ténganlas de una manera segura, porque ni siquiera el preservativo es totalmente seguro. Entonces aquí hay una contradicción en la política de gobierno. Y segundo, que tenemos otro problema serio, es que los padres no están hablando claramente a sus hijos. No, necesitamos una radicalidad en los padres y necesitamos una enseñanza, un acercamiento hacia los hijos para que podamos empezar a solucionar estas situaciones desde el hogar. Pero estos dos temas los vamos a abordar en un momentico cuando regresemos. El numeral 2345 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente: la castidad es una virtud moral, es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. Y el numeral 2350 nos habla específicamente de los novios y nos dice que están llamados a vivir la castidad en la continencia. Especifica claramente que esta es una prueba que han de ir pasando y que han de ir descubriendo para que puedan llegar al mutuo respeto. La Iglesia Católica invita a la castidad y de una manera muy clara y muy tajante también en el numeral 2353 nos dice que las uniones carnales entre el hombre y la mujer por fuera del matrimonio tienen un nombre: fornicación, y lo vamos a llamar clarito. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer por fuera del matrimonio. A simple vista, estos numerales que he leído yo del Catecismo de la Santa Madre Iglesia pareciera que fueran totalmente arcaicos y salidos de una mente totalmente beata y demás. Eso podrían decir las mentes, entre comillas, librepensadoras de la época. O en esta situación en la que vivimos, que es una era totalmente posmoderna, esto parecería salido del cajón de los bisabuelos o de los abuelos. Pero ojo a lo que les voy a decir, que me parece muy importante, y es el segmento que vamos a abordar en este momento, y es el siguiente. Miren, países como Estados Unidos, en una ciudad que se llama Cleveland, han adoptado políticas de castidad para los jóvenes, teniendo unas muy buenas tasas de efectividad. En África, por ejemplo, para el año 1992, el índice de enfermedades de transmisión sexual era del 26%. Luego de incluir y de cambiar la política estatal y empezar a decir lo que la Iglesia Católica menciona en el Catecismo, para el año 2002 el porcentaje era del 8%. Quiere decir que bajó una cifra alarmante, bajó 18 puntos entre estos 2 años, entre el 92 al 2002. En 10 años bajó 18 puntos en África. Pero no solo es en África, también vemos esta misma situación en Rusia. Rusia ha destinado en el último año más de 3 millones de dólares, que es muy poco, pero está empezando a destinarlo, en campañas que tratan de llevar a los jóvenes un mensaje de castidad. ¿Por qué?
han gastado más de 30 millones de dólares en los últimos años utilizando las campañas que estamos utilizando en Colombia, de sexo seguro, de preservativos y demás. Y los índices de transmisiones sexuales, los índices de abortos, los índices de embarazos no deseados, etcétera, etcétera, han ido creciendo. Miren cómo estos países han ido reduciendo sus tasas, volviendo a lo que la Iglesia Católica nos dice en el Catecismo. Así que no es cosa de locos, ni es cosa del baúl de los abuelos, es algo muy real. La castidad empieza a ser una norma, una corriente, un estilo de vida que a nivel mundial se está adoptando para hacerle frente a los problemas coyunturales que tenemos, porque son problemas de salud, son problemas graves de salud. Quiero volver con mis invitados para hacerles una pregunta muy clara y concisa. Cuando ustedes hablan con sus amigos, que supongo no todos sus amigos son creyentes como lo son ustedes, ¿qué eco encuentran? Marisa, por ejemplo, cuando tú tienes a tus amigas en el colegio, ya no estás en el colegio, tú eres una profesional, pero cuando en el colegio, en la universidad, te veían a ti hablando de castidad, ¿no te veían como salida de época? Sí, claro, y obviamente me consideraban loca y que me estaba privando de una parte súper importante. Y no me ha pasado únicamente con mis amigas, también con muchos doctores. De hecho, últimamente esa ha sido mi mayor sorpresa, y es me ha tocado ir a un par de citas médicas y la primera pregunta es ¿qué método de planificación estás utilizando? Y la respuesta es no utilizo. ¿Por qué? ¿No te cuidas? No, es que yo creo en la castidad. Y la cara de los doctores es como de... Uno me dijo de frente, esto es una utopía, tú sí, yo la verdad no te creo, pero bueno, voy a poner eso aquí en tu historia médica. Y la otra doctora me dijo, bueno, yo entiendo lo que tú propones, pero aún así te invito a que te cuides, a que busques estos métodos, a que te pongas tal vacuna. Y yo decía, es que nadie cree que eso sea posible y nadie nos apoya como jóvenes. Pero ahí está entonces el otro lado de la arepa, y es cuando mis amigas ven la relación que yo tengo con mi novio, otras historias, envidian esas cosas porque ven que hay un amor, digamos, puro, un amor tierno, un amor que se preocupa por el bienestar de la otra persona y no simplemente por ver qué hago, ay, estoy muy estresado, me quiero ir a la casa de fulanito para desestresarme y que tengamos relaciones el resto de la noche porque eso es que eso me gusta y me calma. Y eso es algo lindo y que hoy en día no se encuentra. La gente se queja de que es muy difícil encontrar el amor verdadero, que es muy difícil encontrar personas que te puedan querer de verdad, que eso es una utopía, que la fidelidad en el matrimonio, pero la pregunta es ¿por qué creen que es difícil? Porque ustedes mismos se han labrado el camino de que ser fiel no importa, de que aguantarse no importa, de que hay que tenerlo todo listo, calientico y rápido, como en el microondas. Y pues eso te acaba una relación. Así que en el fondo, así lo critiquen, yo creo que mucha gente lo envidia. Y para mí, pues sí, obviamente eso no es fácil, hay días en los que yo digo, ¿será que esto sí tiene sentido? ¿Será que yo sí estoy bien? Obviamente hay tentaciones, obviamente a veces me siento atacada, pero al final me doy cuenta que lo que tengo es un tesoro y una seguridad de que el último día voy a poder mirar hacia atrás y decir, qué lindo fue el camino y cuánta seguridad y cuántas ventajas tengo hoy frente a los que no lo recorrieron. Estate segura que el pez más vivo es el que nada contracorriente. Pero David, una pregunta, tú como joven, en este momento, ¿qué le dirías a los padres que nos están viendo por Teleamiga? ¿Cuál es el mensaje tuyo como joven a un papá? Tu consejo frente a esta problemática y a que los padres realmente se decidan a hablar con claridad a los hijos. ¿Cuál sería ese mensaje que tienes? Pues yo les diría que más que todo es que le enseñen qué es en verdad el amor a sus hijos, que no les enseñen que solamente es una cosa de una noche, o que es simplemente sexo, sino que va más allá de que va mucho más allá de eso. Es algo muy importante, que les enseñen en verdad a cuidarse, pues a valorarse como seres humanos, a valorar su cuerpo, a saber que no tienen por qué andar pues acostándose con cualquiera para sentirse importantes, sino que nosotros ya de por sí ya somos muy valiosos y no hay necesidad que nadie más nos lo diga para hacerlos. Miren, la situación es tan complicada que esto se está volviendo un problema de salud y es real. Colombia tiene un nivel de aborto muy alto, tiene unos niveles de enfermedades de transmisión sexual muy alto que paradójicamente o de alguna manera muy simpática, y lo digo entre comillas, no aparecen las cifras estadísticas
reales sobre las enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes. Pero para decirles un ejemplo, en los Estados Unidos 1 de 4 jóvenes tiene una enfermedad sexual, de transmisión sexual. Y esto es un problema muy grave y muy delicado y solo se soluciona a través de la castidad. Un ejemplo claro es Magic Johnson. Recuerden ustedes aquel basquetbolista famosísimo de los Estados Unidos que contrajo el SIDA y luego de contraer el SIDA dedicó buena parte de su tiempo y de su fortuna a invertir en campañas de prevención contra el SIDA utilizando el mecanismo del sexo seguro a través de los preservativos. Al cabo de algún tiempo y de gastarse muchos miles de dólares, reconoció públicamente ante la televisión norteamericana que la solución era invitar a los jóvenes a vivir en castidad. Así que esto es algo que es muy serio, muy delicado, y la Iglesia Católica definitivamente no parece que esté tan loca cuando invita a la castidad en el noviazgo, María. Y ahí hay otra cosa muy importante y es, no hay ningún condón que proteja el corazón. Estas son cifras terribles y estar enfermo es terrible, tener un aborto es terrible, pero nadie te está hablando del día después. Ninguna campaña hay para ayudar a las mujeres en el síndrome posaborto, por ejemplo, o para ayudar a los jóvenes que tienen enfermedades venéreas que no se les van a curar nunca. Nadie te está ayudando en el día después. Y la propuesta es no llegues al día después, no tengas que sufrir con el dolor, con un corazón roto, con una depresión, con un suicidio, porque es que las tasas de suicidio son altísimas en jóvenes, es casi que la segunda causa de muerte en jóvenes entre los 15 y los 27 años, y ya incluso está cobijando a niños de 6 años. Si podemos evitar todo eso con algo tan simple, que no es necesariamente ponernos en corrales y ponernos así 2 tapaorejitas como los caballos cuando van en la calle, sino es aprender a amarte y a valorarte. ¿Por qué no invertir en eso? ¿Y por qué no creer que en los jóvenes? Es que cuando dicen el joven no lo entiende y no es capaz, es como si no creyeran en nosotros. Eso es totalmente cierto. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa. El tiempo, como lo digo muchas veces, el tiempo aquí corre, y más cuando estamos tocando temas tan delicados y tan importantes. Vamos a rematar rápidamente el programa. Para eso vamos a tener unos segunditos a cada uno de nuestros invitados para que entreguen su conclusión final. Voy a empezar ahora con el caballero. David, ¿qué quieres decirnos? Pues yo les quiero decir que adicional a todo esto, el sexo es algo que, o sea, cuando comemos a una persona solamente por sexo, es como cuando estamos comiendo algo. No lo comemos y no lo comemos, pero después quedamos satisfechos y queremos comer otra cosa. Y ese es, creo que el problema con muchas de las relaciones hoy en día, que la gente cambia tanto de pareja. Y es por eso mismo. Y con la castidad, pues se pueden prevenir todo eso y pueden aprender a amar de verdad. Uno de los índices más altos que hay en Colombia, tristemente en este momento, es la infidelidad. Y la infidelidad se combate con la castidad en el noviazgo, porque la persona que aprende a ser casta en el noviazgo, pues difícilmente va a ser infiel en el matrimonio. Marisa, tu turno. Yo quisiera cederle mis segundos a David, pero es para que nos responda una pregunta que yo creo que él la puede responder mejor que yo, y es, ¿qué ventajas hay en el antes y el después? O sea, tienes la ventaja de estar en ambas partes, yo no, pero tú puedes decirle a los jóvenes y a los papás por qué sí vale la pena. Yo creo que más que todo es verdadera paz. Es verdadera paz con uno mismo, no estar preocupándose por embarazos o por enfermedades venéreas, sino que en verdad sí una paz absoluta, y lo más importante, una felicidad y amor de verdad. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? El amor de verdad. El amor verdadero respeta. El amor verdadero respeta. Bueno, queridos amigos de Teleamiga, hemos llegado al final de su programa de Cara al Catecismo. Esperamos que se haya podido ampliar un poco este espectro, este panorama de esta problemática que tenemos en Colombia y en el mundo entero. La invitación es para dentro de 8 días, aquí en Teleamiga, 8 de la noche. Vamos a estar tratando un tema que estoy seguro van a encontrar supremamente interesante, con unos invitados que van realmente a dejar un mensaje muy bueno. Entonces, los esperamos de hoy en 8 días. Un abrazo, Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros.